Cuentas un poquito la historia para la gente, porque a lo mejor hay mucha gente que lo conoce, pero gente que no sabrá ni quién es. Cuentas un poco... Sí, a ver... Lo que dice, empezamos por Ted Bundy, ¿no? Que es un bueno, es un prototipo muy atractivo. Nos vamos a mover en... yo creo que estamos hablando de la década de los 70-80. Corrígeme, porque tú tendrás los datos. Sí, en los 70. Vale. Ted Bundy es un norteamericano. Nace... ¿Cuáles son las claves de la existencia de Bundy? Nace en una familia cuya madre es una adolescente de 16 años. La vergüenza en aquella época de ser madre adolescente hace que los padres la expulsen de casa. Y ella entrega al menor, que es recuperado por los que en realidad son sus abuelos. Bundy crece en la ideación, creencia, de que su hermana es su hermana y que su abuela es su madre, cuando en realidad su hermana es su madre y su madre es su abuela. Este primer engaño va a marcar la personalidad de Bundy. Hay un concepto que se llama el síndrome de la mala madre. Dadme buenas madres y haré un mundo mejor, decía Aldous Huxley. La madre es el primer estímulo del niño. Es el primer tacto, oído, el primer contacto con la realidad. El mundo se filtra a través de la madre. Madre amorosa, mundo acogedor. Madre violenta, mundo hostil. De pronto, y también es la figura femenina. De pronto, en Bundy llega un momento que descubre el engaño. Las mujeres mienten, no acogen, abandonan, pero de algún modo lo supera. Es un chico guapo, es un chico con capacidad, vamos a decir, de mimetizaje, el tío se acopla bien. Yo creo que además, cuando queremos intentar entender o comprender, que sería más correcto, tenemos que tirar de tres patas. Somos seres biológicos, psicológicos y sociales. Puede que Bundy viniera, como dicen en Cádiz, con su pedra. Es decir, con una tarita, ¿no? Con una tarita. La psicopatía, que ya sabes porque lo has tratado muchísimo, no es una enfermedad, es una forma de ser. Vamos a decir que se hereda. También se puede generar psicopatías orgánicas, pues estamos hablando, puede que él tuviera unos factores de personalidad, vamos un poco al ámbito psicológico, de algún modo heredados, ámbito genético, ya tenemos lo biológico y lo psicológico. Y para colmo yo me voy a criar en un entorno hostil. Y esto va a generar un sujeto inseguro, que vive el mundo de manera hostil y que todo lo va a plantear como una estrategia constante de adaptación y éxito. Venga, vamos a la universidad, vamos a estudiar Derecho y además vamos a conocer a una chica estupenda. Una chica estupenda que al poco tiempo es una niña bien, de una familia bien, que al poco tiempo le dice Ted, no eres lo suficientemente bueno para mí. Y ese es. Siempre suele haber un detonante. Mi madre me engaña, mi abuela madre me engaña, no me quieren y ahora mi novia me deja. Y a partir de ahí, él se convierte. Él, cuando habló luego de sus crímenes, decía que buscaba poder y control. Yo creo que era un vengador. Él quería castigar. Y de hecho, tiene un patrón victimal, llamamos patrón victimal, aquellas características que reúnen a las víctimas en un determinado, vamos a decir, grupo. Todas, si cualquiera de los seguidores de Jordi buscáis en internet, se darán cuenta que el patrón victimal eran la mayoría chicas muy jóvenes, las hubo desde 9 años, 20, pelo lacio, moreno, raya en medio, seguía un patrón victimal de aquella que se parecía tanto a aquella chica que le había hecho daño. A partir de ese momento, además él evoluciona. Pasa de ser, había una nomenclatura clásica en el FBI que distinguía entre organizados y desorganizados. Se decía que el asesino en serie organizado era un tío que planificaba, controlaba, no deja huellas, esconde a la víctima, tiene conciencia forense, un tío con mucho control. Y que el desorganizado es alguien caótico. Hoy en día esa nomenclatura ha quedado un poco obsoleta. Los actuales perfiladores prefieren hablar de planificadores e impulsivos. Él era un planificador, pero evolucionó y a peor, se fue degradando. De hecho, llega un momento que él pierde el control y empieza a matar. Y empieza a matar con un componente muy sádico. De hecho, hay un personaje, por eso además es tan solvente,
de la obra de Thomas Harris, El silencio de los corderos, que es Aníbal Lecter. ¿Cuál es el arma de Aníbal Lecter? Los dientes. Se inspira en Ted Bundy. Ted Bundy tiene, y nos va a permitir hablar de eso, la fachada compensatoria del tío perfecto. Abogado, guapo, solvente, un tío que tiene éxito con las mujeres. De hecho, ejerció su propia defensa. Que luego en realidad se siente abandonado, frustrado, enfadado y se convierte en un castigador. Desarrolla, que lo de Thomas Harris también se lo copia, en el personaje de Buffalo Bill, él se convierte en un cazador trampero. Kim Rosmo, un gran especialista en asesinos en serie, elaboró, vamos a decir, una clasificación dependiendo del método de caza. Está el cazador, el trampero, el acechador y el pescador. El cazador es un tío que decide cuándo y cómo. Suelen tener un kit de asalto, hoy voy a cazar. Ted era un cazador. De hecho, llevaba sus cinchas, llevaba un verdugo, llevaba el cuchillo. El cazador se excita incluso poniéndose el ropaje. Se siente poderoso, es un depredador nato. Y luego está el trampero, que es un sujeto que pone un señuelo, que la víctima ha de morder. Ted también lo era. Simulaba que llevaba una escayola, que se le caían los libros, justo con el coche abierto. Cuando una chica pasaba, ¿quién no iba a ayudar a un tío guapo, bien vestido, en la universidad al que se le han caído los libros? Las golpeaba y se las llevaba. Luego está el acechador. Luego veremos algún acechador que también has elegido. Elige a las víctimas, las sigue, espera días, semanas, meses. Y el pescador es un sujeto, como dicen ahora, 24/7. Está dispuesto en cualquier momento. Un Volker con su camión, conduciendo. ¡Ah! ¿Un autostopista? Hoy es mi día de suerte. Y luego, que también es muy... Joel Norris, otro gran criminólogo, estableció las fases cíclicas. Las aprendimos de un grande que no ha escogido, Edmund Kemper, no daba para tanto. No. Él nos enseñó, en parte, los ciclos emocionales que pasan los seriales. Que Ted los tenía. Fase de aura. La fantasía para los seriales es especialmente importante, que hoy hablamos de ellos. Ellos van generando una fantasía, es una recreación, es un producto cognitivo, todos las usamos para magnificar algo o para hacerlo pequeño, en lo positivo y en lo negativo. Utilizamos referentes actuales, futuros, pueden ser fantasías retrospectivas, prospectivas. En la fantasía, el asesino en serie suele recrear una escena. Lo vamos a ver con John Wayne Gacy, otro grande. De pequeño le trataban mal. En sus crímenes, él ya no era el pequeño era otro. Y el que lo pasa mal es otro. En su fantasía se venga. Pues bien, fase de aura. La fantasía un día toma el control. Y todas tus frustraciones que las has estado requete elaborando y desarrollando y vengándote o generando un mundo que te es mucho más cómodo, donde tú eres el ganador, tú eres el héroe, un día dices, paso a la acción. Y llega la fase de venteo, que es la fase de caza. ¿Qué hace un depredador cuando busca una víctima? Huele el viento, por eso hablamos de venteo. Luego llega la fase de seducción. Solo existe en los planificadores. El psicótico impulsivo no seduce. Ted era un seductor nato. Suele ser una fase en la que atraes a la víctima con todo tipo de encantos, la llevas hacia ti. Después de llegar a la fase, vamos a decir, asesina, luego suele llegar una fase ritual, en la que también vamos a hablar hoy de ella, actividades post-mortem, y entramos en un ciclo que llamamos la fase de resaca o periodo de calma. Semanas, meses. Mira, José Antonio Rodríguez Vega, asesino en serie de ancianas en Santander, década de los 80, 16 ancianas en un año. La fase del periodo de calma era días. Y cada vez se van acortando más y vuelven a la fase de aura. Volvemos a Ted. Ted fue acelerando. Llegó un momento, yo creo que se genera casi una especie de adicción. Hay estudios como el de Bronsky que después de entrevistarse con muchos asesinos, también lo decía John Douglas, los hay que se genera como una adicción. Esta en el subidón, con Vicente lo habéis hablado muchas veces, el psicópata está dormido emocionalmente. Ese adormecimiento necesita estímulos. Muy fuerte tiene muy que ser. fuertes. ¿Qué más fuerte hay que matar a alguien, no? Que matar, que ver morir, que mirar a los ojos,
que la trémula carne abandonando la vida entre tus manos. Entonces yo creo que les genera una cierta adicción. Llega un momento que Ted, él creo que es juzgado por 36. Se cree que superó esa cifra. Llega un momento que Ted pierde el control, que llega a ser reconocido, que intentó, incluso mató a 2 chicas en un solo día. En una residencia de universitarias. Chi Omega Chi sí, o algo una de estas, así. sí, como fraternidades, ¿no? Que ya iba ya de una cama para otra, o sea, ya no había imposible hecho, que no lo engancharan. De hecho, hay un, vamos a decir, un estilo cinematográfico, que es el body count, este tipo Viernes 13, que en realidad el guión da un poco igual, que es muy de Halloween, ¿vale? Sí, exacto. Es que... cuentacuerpos. Sí. ¿Dónde está Jimmy? ¿Ha ido al baño? Estando follando, vale, estos están muertos, ya está. No hay duda. ¿Y sabes que van a ir muriendo todos? Sí. Está inspirado en los crímenes de Ted Bundy. Porque Ted Bundy entraba en las residencias universitarias, armado con un martillo, sus propios dientes eran su herramienta. De hecho, hay unas imágenes impresionantes durante el juicio, que es odontología forense, porque nuestros dientes son como una huella dactilar. Estén arreglados, sean naturales. Sí, es tu firma. Es tu firma. Dientes y se ven las. Porque él que. ¿Cómo mataba? O sea, él mataba de una disfrutaba? forma. Él disfrutaba, violaba, hacía. Siempre había un sexual. De hecho, era sexualmente competente, porque íbamos a hablar de sujetos y de cópulas simbólicas, aquellos que no pueden erectar, y entonces el pene se transforma en un cuchillo. Y hablaremos de eso ahora. Vale. Él es un violador competente. Es sádico. Y siempre había un componente sexual. Siempre hay había un componente sexual, hay un componente de poder, de control, pero yo creo que para él, porque él, vamos a ver, él es un hombre con amantes, con mujer. Bueno, tal capacidad de seducción que él llega a dejar embarazada. Él tiene una hija en el corredor de la muerte. Es que esto... Sí, hablaremos luego... Tiene encanto. Preguntas que tengo preparadas del tema de la seducción. ¿no? Claro, hacia el criminal, ¿no? Que tiene además muchas... Luego me lo sacas. Sí. Porque tiene muchas respuestas. Pues bien, él tiene una vida sexual, vamos a decir, plena y satisfactoria. Tiene novias, tiene parejas, hay muchas chicas que, de hecho, bueno, incluso durante el juicio, las hay que se peinaron como sus víctimas y se pusieron aros como sus víctimas. Qué barbaridad. Es que es muy fuerte. Que iban vestidas como alguna de sus víctimas para llamar su atención. Recibió cientos de cartas de mujeres que querían estar con él. Un tío que cuando violaba a las mujeres, hay unas fotografías impresionantes, llevo mi ordenador ahí. Luego, si quieres, te las enseño. Sí. El pecho de una de las víctimas, esa era una especie de firma. El modus operandi es todo lo relacionado con la acción criminal, el acercamiento a la víctima, el control, la acción criminal en sí y todas las actuaciones tendentes a la ocultación, a la huida. Y todo aquello que no encaja ahí es firma. Aquello que realizas y no es necesario ni para matar, ni para controlar, ni para huir. Y habla de tus deseos, emociones, fantasías, lo que quieres pasiones, un poco también extrapolar lo para que la gente, buscas, ¿no? la violencia expresiva se llama en términos criminológicos. Joder, mordía los pezones de las víctimas mientras las violaba y se los tragaba. Y hay imágenes de esas mutilaciones, un ejercicio de control. Y llega un momento que Ted pierde el control. Le localizan, no recuerdo exactamente, se le escapa una chica de un vehículo, llega, ya tenemos, el depredador empieza a fallar, la impulsividad empieza a poderle, pasa de ser un planificador a volverse un impulsivo, vanidoso, descuidado, empieza a dejar huellas, se le escapa una víctima, la identifican, llega a fugarse 2 veces, desde un juzgado hasta de una comisaría, y finalmente Ted llega a los tribunales, y ahí despliega sus medios. El juicio de Ted Bundy fue uno de los, igual que su ejecución, fue un juicio televisado. Es impresionante verlo. Sí. Sé lo que ha hecho y te cae bien. Y sabes que es un monstruo y como... Pero sonríe de forma carismática, era el hombre de las 1000 caras, tenía una capacidad de disfraz, de mimetizaje, era el chico perfecto, el novio encantador, el amigo con el que quieres contar en una fiesta. El tío tenía la capacidad de simular, era un Zelig, era un camaleón. Y generó, de hecho, una atracción impresionante. Finalmente fue condenado a la pena capital. Y es que todos los días de juicio lo mismo, había manifestaciones pidiendo que le liberaran, como luego el día de su ejecución, gente diciendo que le frieran. Y finalmente fue ejecutado y pasó a la historia pues como uno de... Yo creo que
probablemente el asesino en serie por antonomasia. Y sobre todo también, bueno, participó en la investigación de sus propios crímenes, que es muy fuerte. Es que el tío tenía proyección política, estudió Derecho y llegó a intentar ayudar a los investigadores para ver que, y de hecho, no solo por sus propios crímenes, luego estuvo ayudando a los perfiladores para el asesino de Green River, que creo que es Gary Ridgway, si no me equivoco, que dejaba en el río, en el Green River, a sus víctimas y les dijo: irá a verlas después, será un necrófilo, visitará su vertedero. Así llamaba Ted Bundy el lugar donde dejaba a sus víctimas. Y acertó. Hombre, es que a Ridgway le cogieron en su vertedero. Y cuando le escucharon una declaración decía, bueno, sí, iba a tener sexo con las víctimas después de matarlas. Imagínate cómo estás, la situación de adipocitosis, el proceso cadavérico se acentúa en zonas húmedas. Cómo estaban sus víctimas. Decía que lo que más le molestaba era apartar los gusanos. Muy Halloween. Es muy Halloween esto. Y tenemos esta especie de Aníbal Lecter, ¿no? Un asesino ya que ha confesado, que está esperando su ejecución, que ayuda. ¿Ted Bundy también hizo actos de necrofilia? Se cree que sí, pero yo creo que no era su fuerte. Yo creo que Ted Bundy era un controlador, un poderoso, que disfrutaba más con las víctimas vivas, ejerciendo control, que muertas. Y aunque él dejó entrever que tenía actividades post-mortem, no es un gran necrófilo. Luego has elegido a uno, no voy a desvelarlo, que es uno de los grandes. No nos vamos a dejar a Gain, pero Gain no era tanto necrófilo como desenterrador, que son dos cosas diferentes. Entonces yo creo que él, probablemente sí, algo que permite, de lo más llamativo de Ted Bundy es el club de fans que tenía. ¿Por qué? Yo creo que si sacáramos una conclusión de este sujeto, creo que la necrofilia no sería su gran fuerte, que es un tema apasionante del que... ¿no? Sí. Pero ¿cómo es posible que, vamos a decir, que una mujer, una chica, intelectualmente capacitada, sana, universitarias, gente normal, sabiendo lo que ha hecho, él habiendo confesado que hay un momento que ya no hay marcha atrás, siga pensando, yo quiero acostarme con ese hombre o incluso quiero tener una relación amorosa con él? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se entiende? Hibristofilia, enclitofilia y encriptofilia son tres términos. Que la hibristofilia es la atracción por hombres violentos, enclitofilia si además son famosos. Bueno, luego vamos a hablar de Charles Manson. Una loca friki intentó casarse en los últimos años de su vida, básicamente. Estando como estaba él. Sí, es básicamente lo que quería, por lo visto era luego cuando se muriera quedarse con la momia, pero bueno, para hacer tengo entendido que sí, para hacer una especie de lugar de peregrinaje. También estaba fina. No, ella también tenía la pedra gaditana. Sí, nació con un poco la pedra, ¿no? Sí, yo creo que sí. La pedra de serie. Y la encriptofilia es la fascinación por hombres que están encerrados, que es un amor fagocitario, posesivo, controlador. No tiene ojos para nadie más que para mí. Nos ha jodido. Está encerrado. Está encerrado. Y los ojos no creo que le gusten. Entonces la hibristofilia se ha intentado explicar desde distintos posicionamientos. Hay una respuesta de tipo psicologicista que es un poco el síndrome de la misionera. Yo le voy a cambiar. Es un hombre bueno que ha hecho... Él solo es un hombre bueno que ha hecho cosas malas, ¿no? Como dijo Dennis Rader, del que también vamos a hablar. Solo soy un hombre bueno que ha hecho cosas malas. Hay mujeres que tienen, yo creo, esa deriva. Sí, conmigo no va a pasar, ¿no? Yo te voy a curar, yo te voy a sanar. Es un instinto casi maternal. Luego hay otra respuesta que es más de corte antropológico. Hay mujeres, yo creo que digamos que su cerebro no se ha desarrollado tanto y siguen pensando, lo explicamos de una vez, como cuando éramos monos. Cuando éramos monos no buscabas al macho que traía flores y escribía poemas en el árbol. Buscabas al macho bestia que te generaba seguridad, alimento, buenos genes, una buena prole, y era el bruto. Yo creo que hay mujeres que siguen asimilando que el malote es el que mola. Una cosa es que te guste un hombre con, vamos a decir, cierto carácter, y en el caso de la bristofilia ya llega a un punto en el que se termina erotizando la violencia. Y de ahí también hay un campo de fascinación un poco del dominante, el controlador. Es casi el fan que idealiza de tal manera
que llegas a endiosar al sujeto. Si él hubiera sido feo o poco carismático, ¿tendría ese club de fans? No. O sea, también hay un componente entonces... ¿La belleza? De belleza y de carisma, ¿no? No de lo dudes. forma de hablar. Es que él era un... Las fotos en que le están bajando en la corte y él sonríe, que está diciendo, nena, tómate conmigo un gin tonic. O sea, él era un seductor nato. Incluso en los peores Por momentos. supuesto que la belleza. Y a veces la naturaleza es un poco cruel. Bueno, a decir que la crueldad es un ejercicio de voluntad. Pero digamos que no es precisamente justa. Y hoy vamos a hablar de algunos depredadores cuya belleza fue un aliado. Claro. Jeffrey Dahmer era guapo. Richard Ramírez era guapo. Otro con club de fans. Claro, otro que de hecho se casó en la cárcel. Porque además, y luego, claro, en esta ibristofilia de la que hablamos, el hecho de que hayas matado, en vez de verlos desde la conciencia moral de, ¡hey!, que le has quitado la vida a otro, es, ¡ah!, ¡qué poderoso eres! Claro, ¿cómo controlas? Que a mi lado nadie se acerca. Tú sesgas la vida de cualquier enemigo. Y luego ya llega un momento que empiezas a tener distorsiones cognitivas. Cuidado, que no son delirios psicóticos, sino una interpretación errónea de la realidad. Que no es tan malo, algo habrá hecho ella, claro. Es que seguro que tantas no fueron, es que tampoco es para tanto. Vale. Justificar. Empiezas a justificar y a idealizar al otro, que eso pasa mucho con Charles Manson. Charles Manson era un tío que, si tú le despojas de ese misticismo, ahora hablaremos de él, era un colgado del 33. Sin duda. Lo que pasa que... Hablaremos de Manson. ¿Qué le dirías si tú tuvieras una amiga, una familiar que siente una atracción por alguien como Ted Bundy? ¿Qué le podrías decir para intentar de alguna forma, como mínimo, que se replanteara esa atracción? Yo tengo una cliente que es encriptofílica. ¿Sí? Me lo va a permitir ella porque nadie lo va a saber. No, claro. ¿Quién es? No digo nada. Y me fascina porque es voluntaria en centros penitenciarios y se enamora de un tío narco condenado a 13 años. Ay, es que... Y luego para intentar solicitar un visado es una cosa muy... No me jodas. Sí, y yo a ella la veo, y te lo digo con todos los respetos, sí, y veo control. Control. Ningún hombre libre soportaría tal nivel de control. Entonces, en realidad es un amor bastante patológico, lo digo con todos los respetos. Sí, creo que sería muy difícil que yo tuviera una amiga, tengo más amigos que amigas, todo se ha dicho. Puede que algún amigo se enamorara de Ted Bundy. Hasta yo lo veo y digo, depende de cómo me sonríe así, digo, una mala tarde no te ponle tu vida a Cuenca, porque si no, tu vida corre peligro. Pues mira, te voy a ser muy sincero y muy bestia. Básicamente le diría, ten cuidado. O sea, yo no me meto en las lides de la pasión, claro, ni en los límites de lo que sexualmente puede ser atractivo. Pero te la estás jugando, no. Vamos. Te la estás jugando, amiga. Claro. Ten cuidado. Y sabes lo que dicen las amigas, ¿no? Ah, vale. Día siguiente queda con él. Día siguiente está ahí en la cárcel haciendo el vis a vis. Entonces, básicamente es cuidado. Lo que pasa es que a Ted no le gustaba. Sus víctimas no eran mujeres que consentían. Eso no le ponía nada. Claro. Él tenía una doble vida, tuvo mujeres, tuvo hija, y yo creo que practicó incluso el amor. ¿Cómo fuese fingido? Posible esto? ¿Cómo es posible que alguien como Ted Bundy, que disfrutaba masacrando a las mujeres, luego tuviera una relación normal? Es la fachada. ¿Por qué en ese momento la impulsividad no le hacía ¿sabes lo que ocurre? Que están buscando dañarla? Satisfacer cosas diferentes. Estoy convencida que Ted incluso tenía su margen de felicidad en las relaciones normalizadas. En esa pareja normal, en esa afectividad normal, en esa novia de la mano, del cine, del normal. La fachada compensatoria que te permite en ese ciclo la disociación, reingresar en una vida normal, alejarte, y luego satisfacía otras necesidades. La venganza, el poder, el control, el dominio. Y para eso tenía sus cositas. Estoy pensando en el violador de Málaga, un tipo condenado por varias violaciones, además especialmente complejas. Es que no quiero dar muchos datos, pero fue un tipo que actuó en Málaga, que tenía una familia normal, un tío completamente normalizado, y luego su actividad con las víctimas era absolutamente degradante. No buscaba sexo. El sexo era un vehículo. A Ted le pasaba igual.
cuando... Y ocurre mucho con los agresores sexuales. Cuando lo que se busca es sexo, oye, pues incluso los inhibidores de conducta sexual funcionan, las terapias, pero tristemente la mayoría de ellos son el violador degradador, el violador sádico, el violador poderoso, el violador vengativo. El sexo es un vehículo. Que a lo mejor no pueden ni mantener relaciones plenas. O sí, pero el sexo perverso se convierte en un vehículo para lograr otra cosa. Muchos de ellos, unos no directamente son impotentes y otros son competentes. Pero las relaciones sexuales normales con su mujer, con su novia, es que muchos tienen novia. El violador del búho en Madrid, que era un violador compensador, que de hecho quedó con su última víctima. ¿Te ha gustado? Sí, la chica inteligente, una criminodinamia excelente, me ha encantado. Volvemos a quedar. Y, joder, fue la tía con el 7º de caballería. Claro, tenía novia. Fíjate. Es que nos vamos a encontrar a muchos sujetos de estos. Entonces, vida. En ese sentido, yo creo que Ted no es que tuviera una novia para fingir, no. Es que había un Ted que tenía novia y había un Ted que castigaba. Entonces, cumple y cubre todas sus necesidades. Lo vamos a encontrar en muchos seriales. Una familia normalizada. Y además es el disfraz perfecto. Muy Halloween. Sí, claro. Es que el tío, el más aterrador, la maldad más aterradora no se ve, Jordi. Va por dentro. No es el monstruo lombrosiano que se acerca por una esquina arrastrando un pie. No, es el tío encantador. Claro. Es el tío que tiene familia, que tiene hijos, que además es de misa los domingos, activo miembro de su comunidad, un padre entregado. El típico del vecino que dice, siempre saludaba, sí, ¿no? Es ese. Es Nunca lo hubiera dicho. Siempre sonreía, siempre saludaba, es un miembro activo de su comunidad. Es un lobo con piel de cordero.